el versículo 10. Génesis 12, versículo 10. Iba a predicar otra cosa y mientras estábamos cantando al Señor, el Espíritu Santo trajo a mi mente este pasaje y creo que Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, ahí en la pantalla se encuentra ya el texto bíblico que vamos a leer. Génesis 12, del verso 10 en adelante. Yo solo le quiero pedir que nos pongamos de pie para poder en este momento de reverencia a la lectura de la palabra, todos nos presentemos delante del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, Dios dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Háblanos, Señor, a mis hermanos y a mí. Padre de la gloria, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi amado hermano. Tome asiento. Bien, nosotros conocemos como el padre de la fe a Abraham. Conocemos como el primero de los patriarcas. Lo conocemos a Abraham. Y por muchas ocasiones tomamos a Abraham como una referencia de fe. Seguramente que lo es. El Señor dice que sus obras lo justificaron. Por su fe, él ha sido justificado. Abraham tuvo una relación íntima con Dios que se lo llegó a llamar amigo de Dios. Pero en el proceso para llegar a tener esa amistad, llegar a ese título con el que hoy se lo conoce, Abraham cometió muchos errores. Y quizás al intentar predicar de esta parte de la vida de Abraham, no intentamos desacreditar el nombre de un patriarca, de un hombre de Dios. Pero sí quiero en esta tarde que entendamos que en este camino del Señor, para llegar y alcanzar los propósitos de Dios en su vida y en mi vida, probablemente, es más que seguro, vamos a cometer errores. Que un error no lo detenga, que un error no lo desanime, que un error por un tiempo dejó de orar, dejó de congregarse, no sea la razón para que usted no persista en lo que Dios le ha dado. No, porque no solamente se trató de Abraham, que empezó a ser llamado a los 40 años. También hubieron jovencitos que Dios los llamó desde muy pequeños, 15, 18 años. Entre ellos habían profetas, reyes, que Dios los llama y también se equivocaron. Pero ellos entendieron que el llamado de Dios es único y que si Dios te llama, Dios no se equivoca. Dios te ha llamado porque Él tiene un propósito contigo. Y Él sabe que en nuestra naturaleza humana nos vamos a equivocar. Por eso es que cuando Jesús viene a la tierra, Él viene como hombre. Y pudiendo usar su naturaleza divina, pudiendo usar que Él es Dios, no lo hace. Él no usa sus poderes de Dios, Él no lo hace. Él se limita a vivir como hombre para padecer todas las aflicciones de hombre y demostrarnos a nosotros que podemos vencer en aquel que venció, en Jesucristo. Así que a través de la historia de la Biblia hay otros hombres que en el proceso se equivocaron. Y yo le pregunto, quizás usted no me quiere levantar la mano, pero yo le voy a pedir, levántenos la mano. ¿Quiénes se han equivocado desde que aceptó al Señor? Levante su mano. Yo levanto las dos y hasta el piecito lo levanto también. Porque nos hemos equivocado bastante. Y nos seguimos equivocando. ¿Sí o no, mi hermano? Mi hermana, hasta el moñito lo levante por si acaso. Porque nos equivocamos bastante. Abraham comete un grave error. Y ya Abraham ya había encontrado el pozo de Dios. Ya Dios le había dado una palabra a Abraham. Pero es que Abraham no nace creyendo en Jehová. Abraham nace creyendo en el Dios de su padre.
El Dios de su padre Tarek era el Dios de los caldeos, de los dioses babilónicos. Y de allá él aprende a creer en los dioses. Y de repente Dios, Jehová, se le manifiesta y le habla. Pero el pensamiento de Abraham era lo que su padre lo había educado conforme a la cultura de los babilónicos. Dios tenía que encargarse de sacarle ese pensamiento babilónico de la mente de Abraham, para que él aprendiese a confiar en un solo Dios, en el Dios verdadero. A veces nosotros cargamos con esas cosas, ya somos cristianos, vamos a la iglesia, pero andamos con pensamientos del mundo, aunque no son quizás satánicos, diabólicos, pero son pensamientos religiosos. Allí, uy, Diosito me va a pegar, Diosito, ahora dice esto Diosito. Y nos lo imaginamos a Diosito barbudo con una soguita de cuero, listo para darte. Donde te agarren una te da, te saca la cabeza. Hace años había una canción que no es alabanza, pero que decía que Jesús venía con un machete para cortarle la lengua a los habladores. Y uno dice, Señor, ese es el pensamiento del mundo. Pero hoy nosotros entendemos que Jesús, Él no vino con un machete, Él vino con una cruz a sus hombros para darle a usted y a mí una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Llegará el día del juicio, pero hoy la gracia de Dios nos ayuda a acercarnos. Que si cometemos un error, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Redentor, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, glorifique a Dios por eso. Ahora, este cuadro que Abraham, esta prueba o este proceso de Abraham en esta ocasión arriesga mucho. Él arriesga mucho. Y yo quiero que en esta tarde podamos aprender a no arriesgar tanto en nuestras equivocaciones, porque podemos perderlo todo. Es mejor estar firmes en los procesos y tratar de entender lo que Dios nos está pidiendo, de tener carácter, de no movernos donde Dios nos ha puesto, tener carácter en ejercitarnos en lo poco para ser fiel a Dios en lo mucho. Y cuando estés en lo mucho, no te olvides de lo que Dios hizo conmigo. Porque mire lo que hace Abraham. Dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mire, dice que de repente hubo hambre en la tierra. Es que la Biblia se caracteriza por mostrarnos eventos donde de repente el hambre llega a la tierra. Y yo creo que Dios a veces permite, y hasta Él mismo manda el hambre a la tierra. La Biblia dice de una mujer que el profeta le manda a decir, vete de tu casa, toma a tu esposo, a tus hijos y vete a otro lugar, porque el hambre viene a la tierra. Dios le permite. El Señor le dice al profeta Elías, ordénale a las nubes que se retiren y que no llueva por 3 años. Y dejó de llover y vino el hambre a la tierra. Dios parece que está en la jugada cuando estas situaciones ocurren. Dios tiene control de todo. Es más, yo siempre me gusta tomar este ejemplo cuando Jesús habla de una parábola de un hombre que construye su casa y viene la lluvia, el río, el viento y golpea contra la casa. Y yo me pregunto, ¿qué estado del tiempo es cuando caen lluvias y vienen vientos y crecen los ríos? El invierno. Y el invierno no es algo periódico. Ahora estamos entrando a una etapa invernal, ¿verdad? Que va a empezar a llover. O sea, que llega el tiempo de la lluvia, el tiempo de las pruebas, el tiempo de las dificultades. Es como que Dios ha determinado que cada cierto tiempo tengamos que enfrentarnos a estas cosas. Y nos viene. Es más, mire lo que Dios le muestra a el rey de Egipto, a Faraón. Le muestra un sueño donde 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Y 7 espigas grandes y hermosas se comen a 7 espigas flacas y deprimentes se comen a 7 espigas grandes y hermosas. Y José le da la interpretación, son 7 años de hambre. Jehová va a mandar hambre. Oiga, escúcheme algo, Dios advierte a su pueblo, a sus hijos, cuando el hambre llega, Dios tiene control de aquellos que se someten y que se sujetan a Él. Dios los cuida. A esa mujer le mandó avisar. Al mismo Faraón, a través de José, le avisó
Jesús, a través de la parábola, nos enseñaba que hay tiempos donde vienen días de hambre. No nos debe de sorprender que van a venir esos días. Es más, si usted no ha vivido, no le trato de lanzar una maldición, no hago eso, pero escúcheme, son necesarios esos tiempos para saber de qué está hecho nuestra casa, si nuestra casa está sobre la roca o está sobre la arena, para saber de qué está nuestra fe. Abraham, que había empezado a vivir un proceso, necesitaba ser probada la fe de Abraham, de qué estaba hecha su fe. Y la vida de Abraham es puro proceso de prueba para saber de qué está hecha la fe de Abraham. Y ahora aquí se encontraba él frente a un tiempo de hambre que rodeó toda la tierra. Y mire, dice que él frente a esta situación tuvo temor, tuvo miedo. Y el miedo lo hace recurrir ¿a dónde? A la tierra de Egipto. Abraham va a Egipto. En toda la Biblia, Egipto es la representación del mundo. Usted lee la Biblia, aún hoy en día, en los tiempos proféticos, Egipto representa a la nación traicionera. Representa en los tiempos proféticos, veremos como cuando Egipto intenta oprimir al pueblo de Israel. Es una nación traicionera. José le sirvió a Egipto y luego se olvidaron de José y los tomaron como esclavos a los hijos de Jacob. Y allí Abraham decide ir a ese lugar. Decide ir a ese lugar. Egipto es la representación del mundo y el líder, el faraón, es la figura de Satanás. Allá decide ir Abraham, decide regresar. Y mire, y eso es lo que hacemos a veces los cristianos. Porque no le va bien en la iglesia, porque no le saluda el pastor, o porque desde que se metió hermanito se está moviendo las sombras en la casa, decide irse para el mundo. Va a buscar, como está aburrida la iglesia, va a buscar divertirse. Como se está moviendo la sombra en la casa, va a buscar una bruja que le lea la mano, que alguien que le venga a echar agua bendita a la casa. Y empieza a poner la sábila con un texto bíblico por acá, empieza a buscar las cosas del mundo. Empieza a buscar, miren, los chicos, los jóvenes, van a buscar enamoradas y enamorados en el mundo. Van a buscar el mundo, regresan al mundo. Es que no hay, el que me gusta no hay en la iglesia. Y me voy, se va para el mundo. Cada vez que hay para nuestros ojos o hay tiempos de prueba y vemos que hay escasez, el ser humano tiene una tendencia para regresar al mundo. Pero es lo primero que debemos aprender. Lo que debemos aprender es que no importa cuánta escasez haya, Dios tiene control de todo. No importa pandemias, encierros, lo que sea, Dios está al control y el gobierno de toda la situación. No nos va a hacer falta nada. Dios ya nos enseñó y nos demostró hace meses atrás que aunque todo estaba de cabeza, Dios sostuvo a sus hijos con la diestra de su poder. El mundo se sigue estremeciendo, pero los cristianos seguimos adorando. El mundo se sigue atemorizando, pero los cristianos seguimos confiando. Así que hay que aprender a estar firme. Pero por si acaso, Abraham en su proceso de fe tuvo miedo y se fue para Egipto. Ese fue el proceso de Abraham. Mire que dice que va con su mujer y ahora él dice, he aquí, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, que nunca antes la había visto a la mujer. Años viviendo con ella y nunca vio que era hermosa. Y ahora sí se le ocurrió decirle, uy, me doy cuenta que eres hermosa, mi mujer. Y como que no vivió con ella mucho tiempo. Lo que pasa es que él tuvo miedo, tuvo temor y trató de manipular la situación con la esposa para que la esposa lo ayudara en el engaño que iba a plantear Abraham. Mire lo que dice en el versículo 12. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y ya a ti te reservarán la vida. Mire lo que él sintió, temor por su vida. Él tuvo temor por su vida. Pero mire, el primer error fue salir de donde Dios lo dejó. Ahora él sale de ese lugar, va al mundo y pone en riesgo a su familia. Pone en riesgo a su esposa. ¿Y sabe qué más pone en riesgo? Pone en riesgo la visión de Dios para la familia de Abraham. Porque Dios le promete a Abraham, Dios le dice que de Abraham, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿con quién iba a tener ese hijo Abraham? Con su esposa Sarai. Con
con su mujer, con ella iba a tener ese hijo que iba luego a dar a luz, iban a ser benditas las naciones. Pero él decide poner en riesgo esa situación. Usted no sabe cuánto pone en riesgo cuando usted decide irse para el mundo. Usted decide confiar en su amigo, en su amiga que es del mundo. Usted está poniendo en riesgo su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su descendencia. No es cualquier cosa la decisión que hoy usted toma. Probablemente dice, es mi problema, no se metan con mis decisiones. Pero déjeme decirle que si ese es su problema es bien grande. Porque no solamente se trata de usted, se trata también de sus hijos y de sus nietos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Estaba poniendo a Abraham en riesgo todo un proyecto. Usted se aparta, yo me aparto, nosotros ponemos en riesgo el proyecto de Dios. Ponemos en riesgo Hay quienes dicen, no, yo no voy a repetir la misma historia que mis padres, pero no se quieren acercar a Dios. Están poniendo en riesgo también la vida de sus hijos. Ahora mire lo que dice Abraham. Te reservarán la vida. Yo no sé en qué momento Abraham, en este viaje desde Betel, donde se encontraba viviendo, hasta Egipto, perdió la razón del propósito de Dios. Él tenía que preocuparse por proteger a su esposa, pero de repente ya no quería proteger a su esposa, quería protegerse solamente a él. A veces pasa en los matrimonios que los hombres dicen, es que ya no la aguanto a esta mujer. Es que ya no sé, ya es que ya tiene otra cosa, ya hay otra situación. Eso de allí, lo que hace Abraham es terrible. Lo que hace Abraham es tremendo. Olvidó sus roles, pero mire lo que sigue ocurriendo. Eso no queda ahí. Mire lo que dice en el versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Él la mete en una mentira a ella. O sea, se podría decir que Abraham andaba medio apartado, ¿sí o no? Porque la mentira es del diablo. ¿O hay otra opinión aquí que uno puede mentir para salvarse el pescuezo? No, uno no puede mentir. La mentira es mentira y la mentira es del diablo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, esas hacéis. Y el diablo es el padre de toda mentira. Así que si mentimos, o tapamos, ocultamos, o trastornamos la verdad, la arreglamos a nuestra conveniencia, estamos haciendo la obra del diablo. Dile que no estoy. Espérate, déjame irme. Ya estoy afuera, dile que no estoy. Eso se llama engañar. Eso es mentir. Eso coger y poner los medidores, hacer el arreglo en los medidores, en el de la luz, en el agua, para que te venga menos la planilla. Eso es mentir. Eso es engañar, mentir. Ir al comisariato y estarse comiendo las uvas, las manzanas y luego no pagar, eso es mentir y robar. Eso es mentira. Esa obra es la obra del diablo. Y no es que ellos tienen mucha plata, podrán tener plata y podrirse en plata, pero usted tiene una integridad perfecta delante de Dios, más que cualquier dinero en esta tierra. No debemos permitir la mentira, el engaño en nuestra vida. Sube al colectivo, no quiere pagar. Es que varoncito, me hace falta la plata, se me cayó la plata. Mentira, se la comió, no tenía, ni siquiera ha trabajado para tener plata. Mentira. Uno no puede, por sacar una conveniencia, por obtener un beneficio, jugar con la verdad. La verdad es de Dios y la verdad de Dios es sagrada y es santa. Y el que miente le pertenece a Satanás. Los que dicen la verdad le pertenecen a Dios porque son hijos de la verdad. No podemos mentir, porque Dios conoce nuestros corazones. Y todo lo que sembrar el hombre, eso ha de cosechar. Todo. Mi mamá decía un dicho que a lo mejor usted lo ha escuchado. El mentiroso cae más rápido que el ladrón, ¿sí o no? Así decía mi mamá. Y mi papá me enseñaba a no mentir, porque los mentirosos me caen mal. Y era bien mentirosísimo, hasta que aceptó a Cristo. ¿Sí o no se acuerdan? Uno le daban duro, no se miente, pero ellos eran los primeros mentirosos. Y a veces somos igualitos nosotros. También decimos a los hijos, no mientas, pero le prometemos
y no le cumplimos. Y eso es mentirle. Si no le va a prometer nada a su hijo y no le va a cumplir porque no tiene, no le prometa. Dígale la verdad. Uy, viene Papá Noel, viene el ratoncito. No, dígale la verdad. ¿Por qué le va a engañar a su hijo? Dígale la verdad. Con amor, diga las cosas como son. El prometer y no cumplir. Eso que, Señor, este año me consagro, este año te prometo por ti, Diosito, que este año me pongo a orar. Y no lo hace. Eso es mentir. Eso es mentir. Y le miente a Dios. ¿Y sabe cuál es la peor mentira? La que se hace a uno mismo. Pero yo soy buen cristiano. Yo sí oro. Yo oro 5 minutos diarios, bastantísimo oro. Y leo la Biblia, bastante leo la Biblia. Un versículo diario yo leo, bastantísimo. Es el peor engaño, la peor mentira la que nos hacemos nosotros mismos. Porque eso presentamos delante de Dios, creyendo que estamos bien, pero no es así, estamos mal. Por eso hay muchos creyentes que piensan que van a entrar al reino de los cielos en el arrebatamiento. Y no va a ser así. No va a ocurrir así. Y alguien tiene que decirlo en este tiempo. La iglesia mentirosa no va a entrar al reino de los cielos. Por mucho que vaya una iglesia que entregue un diezmo, los mentirosos no entrarán al reino de Dios, dice la palabra. Y alguien tiene que predicarlo, alguien tiene que decirlo. Que yo lo hago a mi manera. ¿Sabes qué? Esos que les gusta esconder el rol de pago para que no lo sepa la esposa. No, mi amor, no me han dado el rol de pago. No, yo manejo, yo administro el dinero de la familia. Estás ocultando y estás tapando. Ahora, esta mentira era la que estaba liderando justamente la cabeza del hogar. ¿Quién era la cabeza del hogar? Abraham era la cabeza del hogar. Abraham era la cabeza del hogar y le dice: di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mire lo que dice en el versículo 14, verso 14, dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de ¿quién? De Faraón. Abraham salvó el pellejo, pero Sarai se metió en problemas. ¿A qué la llevaron a la casa de Faraón a Sarai? A ser la mujer de Faraón. A eso la llevaron. A una mujer que iba a ser la madre de Isaac, del patriarca. Abraham puso en riesgo. Abraham no estaba midiendo, solamente estaba cuidándose a él mismo, pero estaba poniendo en riesgo. Esa experiencia para Abraham seguramente lo estaba marcando. Esa noche en su carpa seguramente Abraham estaba: uy, Señor, ¿qué hice con mi esposa? ¿Qué hice, Señor? Por eso esas experiencias que nos marcan son las que nos ayudan a crecer, las que nos ayudan a entender: Señor, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué me metí en ese problema? ¿Por qué hice esto? ¿Fui yo el culpable? ¿Soy yo? Esas son las cosas que te ayudan a crecer en Dios, porque no va a volver a ocurrir otra vez. Señor, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo a mentir, ya no vuelvo a eso. Abraham en esas noches tuvo que haber pasado pesadillas. ¿Y usted se imagina? Abraham en su cama, sola, no estaba su esposa. Y Sarai, ¿qué estará pasando allá en el palacio de Faraón? Ese Faraón, ¿qué le estará haciendo a mi esposa? ¿Me la estará cogiendo? ¿Me la estará tocando? Imagínense la mente en Abraham, todo ese pensamiento en su cabeza, torturándolo por la mentira, por el engaño. Ahora mire lo que sigue diciendo. Ella estaba en la casa de Faraón, verso 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, o sea, Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. Claro, la mentira estaba prosperando. Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Antes de que Faraón tocase a Sarai, Dios hace misericordia con Abraham. Porque si Faraón tiene relaciones sexuales con Sarai, se daña todo el plan. Pero viene el Señor y toca a Faraón y lo salva. La gracia de Dios con Abraham lo salva. Porque donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia del Señor. Y allí Dios lo salva. Viene una enfermedad sobre Faraón, lo hiere, lo lastima y se enferma Faraón. Y Faraón se pone a preguntar, ¿por qué? ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿Cuál de mis dioses se ha levantado contra mí? Ese Faraón está intrigado. ¿Qué está ocurriendo? Ahora mire lo que sigue diciendo en el versículo 18. Mire, dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me lo declaraste? Que era tu mujer. Faraón se entera. Usted dirá, bueno, Abraham se libró del problema. Sí, a lo mejor Abraham se libró del problema, salvó a su esposa, Dios lo salvó. Pero esa vergüenza que el diablo te saque en cara que eres un mentiroso, esa vergüenza, el ungido, el escogido de Dios, avergonzado en Egipto por mentiroso, Abraham es enseñado ahora por Faraón. Qué vergüenza, qué humillación, qué deshonra para Abraham, el hombre que hablaba con Dios. Ahí estaba aprendiendo. Dios tiene que usar a un egipcio para enseñarle que estaba haciendo mal. Sí, Dios lo salvó. Dios hizo misericordia porque Dios cuida a aquellos que tienen propósito. Pero las consecuencias ahí estaban. Las consecuencias estaban ahí. Dios te va a salvar y te va a ayudar y Él va a extender su mano de misericordia. Pero cuidado, las consecuencias sean muy difíciles y tengamos que asumirlas. Porque le dice que Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? En otras palabras, ¿por qué me mentiste? Abraham, eres mentiroso. Mira que me metiste en un problema. Por tu culpa estoy en un problema. ¿A alguien le gusta que le digan que es mentiroso? Levante la mano a los que le gusta que le digan mentiroso. Levante la mano. Le tomo una foto y lo subo al Facebook. A quien le encanta que le digan mentiroso. A nadie le gusta que le digan mentiroso. Imagínense ahora en la Biblia. Yo sé que esta parte se lo predica de otra manera. Dios salvando a Abraham. Yo sé. Pero aquí hay una gran verdad que a veces se nos escapa. En esos procesos que Dios nos da, estos eventos donde Dios nos confronta con nuestra realidad, nos enseñan. Nos enseñan. Hay gente que le gusta tapar sus errores. Hay gente que le gusta, cometió un error, se fue de borrachera, tuvo relaciones sexuales ilícitas, estuvo viendo pornografía y lo tapa, lo tiene escondido. Por eso es que no cambia, vuelven a hacer lo mismo. Porque lo tienen escondido, tienen su salidita, su escapadita con una amiga, con un amigo. Lo tienen escondido, por eso no pasa nada, por eso no ocurre nada. Por eso es necesario que se confiese, que se declare, que sea público. Señor, perdóname, lo declaro, lo confieso. Es verdad, más que la vergüenza es el arrepentimiento. Señor, no lo vuelvo a hacer. Voy a cambiar. Porque si no, otra vez vendrá lo mismo, otra vez ocurrirá lo mismo. Y estamos poniendo en riesgo nuestra descendencia. Estamos poniendo mucho en riesgo. Ahora miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre en el versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, ella es tu mujer. Tómala y vete. ¿Qué hizo Faraón? Lo botó. Vete. Vete. Oiga, yo he escuchado que Dios salvó a Abraham aquí. Y es verdad, Dios salvó. Pero Dios no le vuelve a hablar a Abraham hasta que Abraham corrige completamente todos sus errores. No le vuelve a hablar. Abraham regresa a Betel. Usted lo puede leer más adelante, sino que se nos acaba el tiempo. Usted lo puede leer más adelante. Dios regresa a Betel y Abraham levanta un altar y Dios no le contesta. No le contesta. Abraham tiene allí ovejas, ganado, en gran manera. Lo dice en el capítulo 13 en adelante, como su sobrino Lot, en gran manera. Pero Dios no le contesta, no le responde. Mire cuando le responde, capítulo 13, en el versículo 14. 13:14. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Mire, después que Lot se apartó de él, o sea, Abraham tenía que resolver algunas cosas en su vida. Algunas cosas tenía que resolverlas. Lot era su sobrino, pero Lot le estaba generando problemas y tenía que resolver esos problemas.
A lo mejor te regresaste para la iglesia, pero hay cosas que están pendientes por resolver que no has resuelto. Y Dios no te está contestando las oraciones porque Dios está esperando que resuelvas esas cosas que aún no resuelves. Tú dices, cuando Diosito me haga el milagro, cuando Diosito me responda, Dios ya te respondió. El amor de Jesucristo en la cruz del Calvario te permite regresar a la presencia del Señor. Pero ahora tú empiezas a resolver, porque Dios guardará entonces silencio. ¿Sabe qué le dice Dios a Abraham? Le dice a Abraham, cuando Abraham resuelve el problema, le da la promesa de la multiplicación de sus descendencias. Usted lo puede leer. Es más, se lo dejo de tarea, anótelo. Génesis capítulo 13. Léalo en su casa. Que el Espíritu Santo le dé la convicción a través de la palabra. Pero no pongamos en riesgo por la mentira, por el engaño. No pongamos en riesgo a nuestra descendencia, a nuestra familia. No pongamos en riesgo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. No le voy a hacer levantar la mano, yo soy mentiroso, porque no estaría bien. Pero a todos nos sale la mentira. Todos luchamos contra tentaciones y dificultades. Así que lo mejor que podemos hacer es reconocer y decirle a Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Puse en riesgo todo lo que tú me has dado. Levante sus manos al cielo y órele al Señor. Dígale, perdóname, Señor. Perdónanos. Perdónanos el engaño. Perdónanos, Señor, la mentira, lo que hicimos mal. Tú conoces nuestros corazones. Yo lo confieso, no quiero volver a caer en lo mismo, Señor. No quiero volver a caer en la misma situación. Mi Dios, este proceso es doloroso y yo tengo que aprender, Señor. Hoy yo recibo tu perdón por la fe en Jesucristo, porque la gracia de Dios me sostiene, pero no vuelvo a cometer el mismo error 2 veces. No lo vuelvo a hacer, Señor. No vuelvo a mentir, no vuelvo a engañar, no vuelvo a prometer y no cumplir. No, Señor, yo tengo que ser una persona de palabra. Mi Dios, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.